Buenos días. Doy la bienvenida a todos y todas las participantes del diplomado en bioética y derecho que tenemos corriendo aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también en conjunto con el Colegio de Bioética. Por supuesto que doy la bienvenida también a todos nuestros ponentes que han venido desde distintas partes y nuestros anfitriones mexicanos que también son parte del Colegio de Bioética de la Cátedra Benito Juárez, que ellos realmente fueron los que tuvieron la idea de que se celebrara junto con el colegio, junto con el instituto, este seminario para abordar los temas de ciencia, laicidad, democracia y derechos. También me complace dar la bienvenida, saludar a todo el público que nos acompaña en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM en Jiquilpan, Michoacán. Bienvenidos sean y espero que aprovechen esta videotransmisión que tenemos hasta allá y en la medida de lo posible trataremos de incluirlos e incluirlas para que estén aquí participando con nosotros. De esta manera también me complace dar la bienvenida a nuestro primer conferencista magistral, una gran persona, sobre todo un gran amigo del colegio, del instituto y de muchos de nosotros, el profesor John Harris, quien es director del Instituto de Ciencia, Ética e Innovación en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, en donde también tiene la distinción de ser profesor emérito en bioética. El profesor John Harris también dirige el programa estratégico del Wellcome Trust, El cuerpo humano, sus alcances, límites y futuro, en conjunto con el Premio Nobel de Medicina, el Dr. John Stoulton. Es codirector en jefe del Journal of Medical Ethics, la revista ética médica en Inglaterra, y ha sido miembro de la Comisión de Genética Humana en el Reino Unido desde su creación en 1999, además de ser miembro del Comité de Ética Médica de la Asociación Británica. Las obras que ha publicado, que han sido paradigmáticas para el área de la bioética, son Clones, Genes e Inmortalidad, Bioética, dentro de la serie de lecturas en filosofía de la editorial Oxford, compendio de genética, filosofía y la revolución genética, otro compendio sobre clonación y el libro Mejorando la evolución. En septiembre de 2006, el diario El Independiente incluyó a John Harris en The Good List, la lista que señala los 50 hombres y mujeres que hacen de nuestro mundo un mundo mejor. El 6 de septiembre de 2008, John Harris también apareció en The Time Lifestyle 50, las 50 personas de mayor influencia en los hábitos alimenticios, ejercicio y pensamiento sobre sí mismo. The Times categoriza el libro de Mejorando la Evolución como de extrema influencia en nuestros días. La figura de John Harris ha sido llevada a la literatura también, representándolo en personajes característicos dentro de novelas escritas por diversos autores, como lo son Alexander McCall Smith en su novela El cuidadoso uso de la galantería, Leslie Brown de 2007 y A una puerta al cielo en 2001 y finalmente Nick Bakers en El elegante viejo en 2008. Sin mayor preámbulo, John, welcome to your house, welcome with your friends and thank you for being here with us. You have the speak now. You have the talk, sorry. Gracias, muchas gracias. Es increíble estar de vuelta en México. Es mi cuarto viaje a México y todavía no hablo español. Así que me disculpo por eso. Una disculpa por eso. Pero espero ser la persona correcta para dirigirme a ustedes en este evento de laicidad y bioética, porque probablemente yo sea la persona más laica y con bioética que ustedes jamás conocerán. No hay ninguna célula espiritual en mi cuerpo, lo sé, porque lo veo, y creo que mi amigo John Stoulton, que fue una parte instrumental en la parte del genoma humano, también lo supo, y bueno, creo que no hay rasgo de espiritualidad en nada de mi genoma. Así que, habiendo dicho esto, la bioética laica soy yo mismo. Ahora, la historia de la bioética moderna. Quiero sugerir que esto, empezó hace unos 38 años, el 25 de julio de 1978. Esta fecha marca el comienzo de lo que yo creo que es ahora un cambio irreversible tanto en el interés público como en el estudio profesional
de los temas éticos generados por la medicina, la ciencia y la tecnología en cuanto a su aplicación en humanos. Este es un cambio que se desmarca de la ética médica que antes se enfocaba en el paciente y ahora el enfoque estaba más bien en la ciencia y la tecnología y la bioética centrada en políticas, ahora enfocado en ciudadanos y sociedades, no ya en pacientes y sus derechos y bienestar. Este enfoque en los ciudadanos y las sociedades también es una señal, yo creo, de un cambio irrevocable hacia una laicidad en la bioética. Esto se debe a que en las sociedades democráticas las políticas, incluyendo las políticas éticas, tienen que hacerse de formas que sean accesibles y también aceptables para los ciudadanos, para todos los ciudadanos en principio, ya que religiones en particular y moralidades derivadas de las religiones únicamente son del interés de los seguidores de las religiones en particular y no necesariamente tienen poder de atracción o de interés a otros públicos. Este cambio también está ejemplificado por dos debates actuales. En ambos yo he estado involucrado desde su inicio y esto nos remonta a 1978. Quiero darles un poco del contexto histórico. Uno es el surgimiento de todas las formas de mejoramiento humano, ya sea que enfocado médicamente o no, y como una razón de preocupación y sujeto de estudio más serio. Lo segundo se centra y se caracteriza mucho por el impacto de nuestro entendimiento de la reproducción humana y la herencia genética. De esto les voy a contar un poco más adelante. Los avances en otras ciencias y en la medicina están forzando a que se hagan consideraciones políticas y muchos de nosotros no estamos listos y tampoco estamos lo suficientemente informados como para reaccionar al respecto. El progreso científico rápido, por ejemplo, el desarrollo de la línea germinal y las tecnologías de edición del genoma tienen el potencial de transformar las condiciones genéticas en dos formas que nos interesan. La edición de los genes es reescribir el código de ADN en células afectadas o insertar nuevas células, ya sea sintéticas o naturales, al genoma. Y en segundo lugar, que yo creo que es un desarrollo que no se ha apreciado como debería, el surgimiento de la epigenética como fuente de cambios heredables a los humanos. Esto ha hecho que haya más debate sobre la ética de la genética y de modificar genéticamente embriones humanos y otros tejidos, no únicamente para evitar enfermedades, sino también para hacer cambios a la medida. Quiero concentrarme en el tema de la reproducción humana y la herencia genética, y aunque obviamente estos temas y también traen consigo otras dimensiones de la medicina y están relacionados con la supervivencia humana y el mejoramiento humano. Entonces, este cambio del que hablo ha sido ocasionado y se ha cristalizado en el nacimiento de dos niñas británicas. El nacimiento de ambas fue hecho posible a partir de la ciencia británica, que no tiene nada que ver con sus vecinos escandalosos del norte de los Estados Unidos, a pesar de que ellos quieren que la gente crea que esto nació en los Estados Unidos. Pero por favor, perdonen el patriotismo de esta observación, pero bueno, alguien tendría que decirlo. El nacimiento de Louise Brown, el primer bebé de fertilización in vitro en 1978, inició este debate. Quisiera haber dicho que yo estuve presente en el nacimiento, casi estuve ahí. Yo me hice amigo de Patrick Steptoe y de Bob Edwards, ambos científicos que hicieron posible esto. Y de hecho, no me di cuenta qué polémico esto iba a ser hasta que yo como un abogado joven, en ese momento yo todavía no me involucraba con la bioética. Una vez estaba en una ponencia en la Universidad de Manchester y justo después del nacimiento de Louise Brown me
tocaron a la puerta y había un hombre en uniforme que estaba describiéndose como el jefe de seguridad de la universidad. Yo no sabía que teníamos un jefe de seguridad en la universidad. Hay Hay porteros, gente que está ahí en la puerta cuidando, pero no teníamos gente de seguridad. Pero él estaba muy alarmado de que yo hubiera invitado a esta figura tan controversial y polémica a que hablara en la universidad sin sin seguir los protocolos de seguridad necesarios para proteger su seguridad de manifestaciones políticas adversas y también de la propiedad de la universidad, de daños de daños que vinieran consigo con esto. Entonces, bueno, yo no sabía qué tan polémico era la fertilización in vitro. Y ahora más de 5 millones de bebés han nacido como resultado de esta tecnología tan maravillosa que Bob Edwards y Patrick Steptoe desarrollaron. Ahora es muy difícil pensar en cuán controversial y poco popular era esto en 1978. Sin embargo, este evento, creo que lo que definió las cosas fue el nacimiento de otra niña británica que también se celebró mucho. Una hembra que nació en los Estados Unidos, que apareció anunciada en la publicación en la revista Nature en febrero 27 de 1997. Todos recuerdan a quién me refiero: Dolly, la famosa borreguita. El nombre de Dolly creo que ya saben de dónde surgió, porque bueno, la clonaron a partir de una glándula mamaria de borrego. Entonces esto nos remonta inmediatamente a alguien, a Dolly Parton. Entonces Dolly, el borrego, la llamaron así porque fue clonada de una glándula mamaria, y esto nos lleva directamente a la gran actriz norteamericana Dolly Parton, porque bueno, también el departamento de las glándulas mamarias de ella es muy famosa. Louise Brown y Dolly también están relacionadas por un prejuicio religioso desafortunado. Hubo gente que se opuso y que continúa oponiéndose al nacimiento de ambas. Este prejuicio fue también refrendado por las actividades de muchos comités de ética nacionales e internacionales. La UNESCO, uno de ellos, el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, se opuso. Recientemente, 2 tecnologías genéticas capaces de hacer cambios heredables al genoma humano han revivido el interés en el tema, y también esto ha generado un pánico muy familiar que está relacionado con la intervención a la línea germinal. Estas tecnologías, como ustedes lo saben, el uso de esta tecnología que se llama CRISPR-Cas9 para editar los genes y también los cigotos de fertilización in vitro, también la terapia de reemplazo mitocondrial, que bueno, en principio se votó en el Parlamento británico por primera vez para utilizar estas tecnologías. La posibilidad de utilizar estas técnicas en humanos ha encontrado hostilidad violenta, suspicacias, y yo he estado involucrado en el debate al respecto casi desde que empezó. Hace 2 años escribí una publicación muy popular en The Guardian, en un periódico de circulación popular en el Reino Unido, y lo llamé la terapia de reemplazo mitocondrial, y ahí yo pensaba que iba a ser increíble. Había 2.500 mujeres en el Reino Unido que estaban afectadas adversamente por enfermedades relacionadas con este tipo de terapia. Yo hablé ante el Parlamento la noche antes del debate en el que se iba a decidir si el MRT se iba a hacer legal, y desafortunadamente yo no me estoy dando el crédito de esto, pero el Parlamento, con 2 votos por separado, esto es muy importante que lo recuerden, en 2 votos por separado, un voto en la Cámara Baja, y 2 semanas después un voto separado en la House of Lords, en la Cámara Alta, el equivalente al Senado. Aquí se necesitaron 2 votos separados para legalizar la
terapia MRT, que todavía no es una realidad aún porque la legalizaron en principio, pero se refiere a fertilización humana y embriología, y el procedimiento tiene que obtener licencias en casos en particular y esto todavía tiene que emitirse. Entonces sé que todavía no está en práctica. Me invitaron a Washington a hablar en una cumbre sobre reemplazo mitocondrial, sobre esta terapia, para ver cómo, si en Norteamérica se iba a tomar como un mal ejemplo británico o se iba a aplicar como un buen ejemplo. Y hace algunos meses también me invitaron a Washington para la cumbre de genética en diciembre y hablé en la cumbre. Y cuando tuve una sorpresa agradable, porque, bueno, había una moratoria del uso del CRISPR-Cas9 y en Baltimore también había otras discusiones que habían quedado pendientes en la agenda de la cumbre de edición genética. Entonces se llegó a un consenso de que esta moratoria no era requerida, no era necesaria. Entonces aquellos interesados en la herencia humana como una razón para no interferir en esta línea germinal de herencia, han visto la evolución del genoma humano no únicamente como una herencia común de la humanidad, sino también como algo que implica la aseveración de que el genoma humano debe congelarse en la medida de lo posible a perpetuidad. En esta etapa de evolución particular, el consenso en contra de las intervenciones a la línea germinal per se, creo que ahora parece que se está desmoronando. El voto reciente en el Parlamento del Reino Unido, donde se acaba de aprobar el trabajo de una científica norteamericana que trabaja en un instituto en Londres que utiliza el CRISPR-Cas9 para investigar la herencia en los embriones. La UNESCO y muchos antes y a partir de entonces han ignorado muy convenientemente el hecho de que la clonación es el único método reproductivo que preserva el genoma humano intacto. Así que si ustedes creen en preservar el genoma humano, no deben utilizar ninguna otra tecnología de reproducción, porque esta es la única que sí preserva el genoma humano y lo deja intacto. Todos los demás métodos, incluyendo métodos muy eficientes, de vuelta esto a la reproducción sexual, varían aleatoriamente de formas no controlables y casi irresponsables la composición del genoma humano. En el Reino Unido, las modificaciones genéticas de un embrión implantado tienen que estar licenciadas por un órgano, la HFA. Y este órgano, como ustedes saben, se estableció por el Parlamento en 1990 y creo que yo también escribí al respecto y critiqué cada decisión que se tomó en ese momento, que la autoridad de fertilización humana y de embriología tenía un sesgo en cuanto a las decisiones tomadas. Y yo defendí con pasión esto como institución y sabiendo que no íbamos a tener el respaldo que podríamos tener en el Reino Unido. Y yo sabía que cualquier cosa que no se hubiera aprobado no iba a aprobarse jamás. Fin de la historia. Y creo que se tomaron muchas decisiones como institución que no son de ningún valor. Y creo que es muy interesante observar que antes de que ocurriera la cumbre de genoma humano en Washington, David Baltimore dijo que habló del uso del CRISPR-Cas9, habló que en sociedades que están muy enfocadas en la ciencia y únicamente en aquellas sociedades que eran capaces de tener autorregulación, creo que no se dio cuenta de lo que dijo. Los Estados Unidos no es una sociedad de ese tipo y que es bastante incapaz de regularse a sí misma.
No tiene ningún mecanismo para hacerlo, excepto posiblemente del Fondo Federal. Pero esto no es ningún método de regulación, así que es muy interesante ver que David Baltimore haya dicho eso sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Pero bueno, él casi declaró incompetentes a los Estados Unidos para hacer este tipo de investigación y de aplicación de terapia y para que todo esto tuviera una aprobación. Se encontraron muchas objeciones a la intervención en la línea germinal y se enfatizó que dichas intervenciones iban a afectar las generaciones por venir. Y esto es cierto no únicamente en términos de las tecnologías de reproducción asistida, sino también en términos de cualquier tipo de reproducción del que se hable. Es un territorio no mapeado donde hay ciertos intercambios entre los beneficios que tiene la gente actualmente, pero también preocupaciones sobre problemas futuros, peligros futuros. Hay muchas tecnologías que involucran este tipo de incertidumbres a largo plazo, de cosas no previstas, lo que se ha llamado memorablemente como lo conocido de lo desconocido, o los desconocidos desconocidos. Pero esto también aplica en la reproducción sexual normal, entrecomillado, porque hay mucha actividad peligrosa relacionada y se describe como una pérdida genética incluso. Permítanme recordarles de qué tan peligroso es esto. La reproducción puede ser bastante complicada. Hay 79 millones de niños en todo el mundo, un 6% de nacimientos en todo el mundo que nacen con un defecto severo, genético o parcialmente genético. Además, cientos de miles más nacen con defectos de nacimiento severos o de origen de postconcepción, como la exposición de la madre a ambientes externos, ambientales, consumo de alcohol, sífilis, VIH, etcétera, que dañan al feto en desarrollo. La reproducción sexual es muy ineficiente en términos también de la muerte y destrucción de los embriones. Hay 1 en 3 o 1 en 5 muertes por nacimiento de bebés vivos. Entonces esto demuestra que también tener un niño que nazca vivo es un milagro. Todos los que estamos aquí tuvimos hermanos que se murieron, por así decirlo, que se murieron en el primer flujo menstrual de la madre cuando estaba embarazada. Y esto es lo que pasa. Hay mucha muerte de embriones para que un embrión sí llegue a término. Entonces hay muchos defectos de nacimiento de origen genético. Si se hacen pruebas adecuadas para ver un riesgo en la reproducción humana, el riesgo de dañar a futuras generaciones a partir de la reproducción sexual, si vamos a medir las tecnologías reproductivas con el estándar de oro, por ejemplo, esta es una forma errónea de ver las cosas, esto tendría que ser muy peligroso para fallar. La terapia de reemplazo mitocondrial evitaría enfermedades futuras y el sufrimiento que esto trae para mujeres con enfermedades de mitocondrias. Y esto evitaría el sufrimiento de generaciones futuras. Es una estrategia muy razonable costo-beneficio que podríamos intentar. Y también la alternativa de utilizar la terapia de reemplazo mitocondrial implica un riesgo conocido mayor. Si no permitimos que el MRT para esas mujeres que tienen enfermedades mitocondriales, que son 2.500 en el Reino Unido, no van a tener hijos. Entonces la utilidad no es su seguridad, van a querer tener sus propios hijos genéticos y van a querer tenerlos con los riesgos involucrados. Así que no estamos comparando una estrategia de no vamos a hacer nada, vayamos por la vía segura. Y hay una alternativa poco segura. La alternativa natural es incluso más insegura que que implica el MRT. En el caso de la enfermedad mitocondrial, nosotros sabemos que muchas mujeres van a continuar querer a sus propios hijos biológicos y van a continuar teniéndolos
como hizo en la reunión de Washington a la que yo asistí, una mujer afectada por una enfermedad mitocondrial habló con mucha elocuencia y dijo que ella quería tener sus propios hijos y que si no podía tenerlos a través de esta terapia de MRT, iba a continuar intentándolo. Este es uno de los hechos de vida que tenemos que tomar en cuenta al momento de estar discutiendo la seguridad de las tecnologías y de las alternativas posibles. También las familias triparentales. La terapia de reemplazo mitocondrial es un proceso que implica 3 partes involucradas. Y entonces, esto comprende menos de un 1% de la contribución total genética. Entonces, esto es lo que confiere el uso de las características familiares usuales y distintivas. Y creo que eso es lo que buscan los padres con la reproducción biológica y con el querer tener hijos propios. Muchos de estos argumentos también aplican a objeciones de otras modificaciones, otras técnicas de modificación de la línea germinal, como el CRISPR-Cas9. En un fondo de investigación de NIH se dice que el NIH de Francis S. Collins, el director de este instituto, dijo algo y lo voy a citar: hay argumentos fuertes contra tener este tipo de actividad. Aquí se incluyen los temas de seguridad que son serios y no cuantificables, los problemas éticos presentados por medio de la alteración de la línea germinal de tal modo que se afecte a una siguiente generación sin su consentimiento. Él dice que inevitablemente las alteraciones genéticas van a afectar a generaciones futuras sin el consentimiento de dichas generaciones. Resumiendo, espero que no haya muchos fans aquí de Francis S. Collins, pero aquí el consentimiento es irrelevante por la simple y sencilla razón de que no hay personas relevantes que todavía no existen y que puedan dar su consentimiento. Todos tenemos que tomar decisiones por las generaciones futuras, porque están ausentes en este momento. Todo el mundo, los padres, van a tomar decisiones que van a afectar a sus generaciones futuras. Lo hacemos todo el tiempo, sin ponernos a pensar en el consentimiento de una progenie que todavía no se concibe. Las decisiones, en la mayor parte de los casos relacionados con la reproducción sexual, sí van a traer consigo consecuencias a partir de una modificación genética, como la afectación a los cromosomas. De hecho, se tiene que considerar esto cuidadosamente. La historia es verdadera en parte. Normalmente se cuenta acerca de una actriz y bailarina, Isadora Duncan, que fue a un show de Joe Bennett y dijo: ¿por qué no hacemos un bebé juntos? Con mi apariencia física y tu cerebro no podría fallar. Y él estaba un poco más sobrio que ella y le dijo: sí, pero ¿qué tal si tuviera tu cerebro y mi apariencia física? Entonces, aparentemente George Bernard Shaw sí contestó eso, pero no se lo dijo a Isadora Duncan, se lo dijo aparentemente a otra actriz, a quien él se negó a decir el nombre, pero dijo que sí le habría hecho esa propuesta y eso era lo que él había respondido. En otras palabras, todos tomamos decisiones para las generaciones futuras. Quiero darles otro ejemplo. Sé que no me veo así, pero yo soy un baby boomer. En mi caso, esto quiere decir que yo nací en 1945. ¿Por qué nací en este año? Bueno, nací en 1945 porque mis padres vivían en Londres, eran judíos y habían tenido su primer hijo en 1937 y habían resuelto no tener otro hijo siempre y cuando no estuviera claro en quién iba a ganar la Segunda Guerra, porque los bebés judíos que nacían en Londres en ese momento probablemente iban a desaparecer si Hitler ganaba la guerra. Yo nací en 1945.
les prometo que no me he quejado nunca acerca de esta falta de consentimiento que dieron lugar a las circunstancias de mi nacimiento. Pero Francis S. Collins hubiera dicho que estaba mal. Este consentimiento yo tendría que habérselos dado a mis padres en forma embriónica todavía para hacer estas decisiones reproductivas que afectaron mi vida de forma considerable. Así que también hay un problema de no identidad del cual ya no los voy a aburrir con los detalles, pero estos conceptos de consentimiento de seres humanos que todavía no existen o seres humanos que no están en capacidad de dar un consentimiento todavía. Circunstancias en donde no tendríamos que decir que esto no puede ser al revés. Hay niños potenciales que no deberían ser o no deberían de haber nacido. Y si estamos hablando de un deber para con las generaciones futuras, es crear el mejor hijo posible que podamos del mejor modo posible. Y eso es lo que mi mamá y mi papá tenían en mente cuando ellos decidieron posponer la concepción hasta el final de la guerra. También otra posibilidad, y creo que hasta el momento ha escapado la atención en este contexto, es que los cambios heredables no necesariamente están confinados a los efectos de la línea germinal. Recientemente, voy a citar ahora, la transmisión del estado genético en la división celular en los tejidos somáticos ahora está bien aceptado y el mecanismo está empezando a desvelarse. La herencia epigenética también, su alcance en generaciones por venir es menos claro. Una pregunta interesante aquí: ¿cómo la UNESCO está reclamando tener la preservación del genoma humano como derecho humano? ¿Cómo esto aplicaría a la epigenética en términos de los cambios genéticos a través de generaciones? La respuesta es que no sabemos. Pero sí, y hasta el momento se cree que es problemático hacer cambios deliberados a la línea germinal, es decir, cambios en la herencia que operarían a través de generaciones. Entonces, tendríamos que estar al tanto de que estos cambios no únicamente son cambios genéticos, también podría ser que sean cambios que sean el resultado de la operación de gatillos epigenéticos transgeneracionales, intergeneracionales también. Y esto no se ha entendido muy bien, pero no hay mucho que podemos hacer al respecto. Sin embargo, esto está empezando a cambiar. Y en cuanto a esto cambie, debemos estar al tanto de que va a ser mucho más difícil controlar la epigenética, más que lo es controlar la genética, incluso si quisiéramos hacerlo, ya sea que esta sea una razón de celebración o de arrepentimiento. Es importante que nosotros estemos al tanto de que es una de las cosas que tenemos que pensar. Por el momento creo que no necesitamos alarmarnos. Tenemos que reconocer que nosotros como seres humanos somos el producto de un proceso de alteración de la línea germinal que se dirige a una evolución, lo cual es una tecnología experimental de prueba y error. A veces se le llama reproducción sexual muy educadamente, a veces no se le llama así con este término tan educado. Sin embargo, no se ha detenido y no podemos detenerlo excepto por medio de nuestra propia extinción. En el futuro no va a haber más seres humanos y no va a haber más planeta Tierra si no lo hacemos. Así que bueno, estoy haciendo predicciones muy positivas con respecto al futuro, pero confío mucho en que ustedes comparten conmigo mi visión del futuro, y en el futuro ya no va a haber seres humanos y ya no va a haber planeta Tierra. ¿Por qué ya no va a haber seres humanos? Porque nos vamos a matar unos a otros y es el escenario más probable, o bien
vamos a evolucionar, ya sea siguiendo la línea de evolución darwiniana o un proceso como el que yo describí, a partir del mejoramiento humano, de mejorar la evolución en formas particulares, pero también no va a haber planeta Tierra. Finalmente el sol va a morir y con él la viabilidad de este planeta también. Y al momento que esto ocurra, esperamos que las generaciones mejor evolucionadas sobrevivan hasta el final y decidan colonizar otro planeta o incluso puedan utilizar la tecnología para construir otro planeta. Lo más importante probablemente sea el problema de que tal vez no sea bueno, sino que moralmente hablando sea mejor. Stephen Hawking predijo que íbamos a tener 7.6 mil millones de años más antes de que la Tierra finalmente nos deseche. Pero ahora, con relación a la habitabilidad de la Tierra y apuesto a la supervivencia física, vamos a seguir yendo al espacio para la humanidad futura. No creo que vayamos a sobrevivir otros 1000 años más sin escapar de nuestro planeta frágil, escapar a otro. Esto sustancialmente es desalentador porque ya reduce el límite de supervivencia. En vez de 7500 años, nos está reduciendo el tiempo a 1000 años únicamente. Hay probablemente no necesitemos estas predicciones. Hasta cierto punto vamos a tener que escapar más allá de este planeta frágil y más allá de nuestra naturaleza frágil. Una forma de mejorar nuestra capacidad para hacer ambas cosas es mejorando la naturaleza humana lo más posible en formas que sean lo suficientemente seguras, pero nada es seguro. La seguridad está relacionada con el contexto. La gente quiere estar segura de que las nuevas tecnologías son seguras, pero esto no puede hacerse. Son lo suficientemente seguras, dado lo que hay en juego, pero son lo suficientemente seguras cuando estamos comparados con este estándar de oro de la reproducción humana. Yo estoy tratando de persuadirlos de que esto es muy inseguro, no para ser lo suficientemente seguro como para ser mejor que la reproducción sexual. Pensar así es preocuparnos demasiado en las tecnologías de reproducción. Obviamente hay responsabilidades tanto a nivel ético nacional e internacional de ética médica. Hay comités médicos y bioéticos para ver que en la ciencia está nuestra esperanza futura. Y en mi libro Mejorando la Evolución digo que necesitamos a la ciencia para poder tener éxito, para poder tener oportunidad de sobrevivir a la experiencia y al futuro. Hablemos, por ejemplo, de una moratoria en la ciencia en este campo. David Baltimore y otros, en nombre de la precaución y de la seguridad, han hecho cosas que resultan ser como los enemigos de la precaución y la seguridad. Yo no creo que haya razones suficientes para no proceder con la investigación y también con la terapia que utiliza tanto la terapia de reemplazo mitocondrial y el CRISPR-Cas9 y otras tecnologías de modificación, hasta el punto en el que podamos evaluar adecuadamente la seguridad en los seres humanos. Y finalmente necesitamos entender la epigenética para que podamos entender los métodos mejorados o de mejoramiento disponibles para hacer de esta tierra un mejor lugar y a la humanidad más capaz de autopreservarse y de no terminar con nuestro propio mundo, o bueno, cuando sea necesario encontrar nuevos mundos para apoyarnos o para habitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es mi turno de tomar la palabra
No voy a hacer un comentario acerca de tu ponencia porque decidimos que quisiéramos tener una interacción con todas las personas aquí, así que quisiéramos tener la oportunidad de discutir todos los temas que mencionaste durante tu presentación. Ahora voy a cambiar y voy a hablar en español. Creo que como lo comenta John, hoy en día las nuevas tecnologías de edición genética nos pueden apoyar a mejorar las generaciones como ha sido la intención del avance de la generación del conocimiento científico desde sus orígenes. Lo que ha preocupado y está directamente relacionado con lo que John nos acaba de decir y que ha sido materia de apoyo para los tomadores de decisiones en el Reino Unido respecto de evaluar la seguridad y los riesgos de cualquier tecnología, pero la evaluación de la seguridad y los riesgos de cualquier tecnología se presenta en cualquier tipo de actividad que nosotros tenemos, ya sea con la intervención de la ciencia o no. Por tanto, la intervención que ha tenido John desde la filosofía moral es esta: reconocer el propio riesgo que asumimos con la interacción sin la intervención de la ciencia. Entonces, también asumiendo estos riesgos, la ciencia no debería de ser detenida, sino evaluada, pero debe de haber ciencia básica para poder determinar en algún momento dado cuáles son los riesgos a los que se puede exponer cuando se utilicen las nuevas tecnologías en la reproducción, en el mejoramiento de los genes o en el mejoramiento de la especie humana como la conocemos. Todas estas inquietudes que John nos han planteado ha convocado a científicos, filósofos, abogados de todo el mundo a debatir estos puntos en el grupo, y aquí voy a hacer mención, John, de la declaración del Hingston Group, del grupo Hingston, que se reunió precisamente el año pasado en Manchester en septiembre para elaborar una declaración que nos permitiera precisamente exponer de lo que se trata cuando hablamos de las nuevas tecnologías de edición genética y sobre todo de la que él nos habló, la CRISP-9, que resulta ser mucho más económica, mucho más eficiente para ser utilizada en el laboratorio en la modificación de la línea germinal y representa muchísimas avances tecnológicos para poder eliminar ciertas enfermedades genéticas y sobre todo hoy en día que se pone más de relieve el virus del Zika, por ejemplo, en América Latina y otras partes del mundo que podrían también representar una esperanza para aquellas mujeres que desean tener descendencia sin que sufra por este virus. Y es importante que se hable abiertamente y que no se tengan moratorias respecto del uso de estas tecnologías genéticas, no solamente por el avance que representaría en su aplicación a las tecnologías de reproducción, sino también es importante para evitar la confusión y sobre todo la preocupación no basada en evidencia científica de algunas personas en la sociedad, que puede llevar al abuso de algunas personas que no se encuentran llevando a cabo ni ciencia básica ni experimentación clínica para poderlo hacer sin que antes tengamos datos suficientes, como nos dice John, para evaluar los riesgos y de que una tecnología puede ser utilizada de manera comercial para la edición de genes en la línea germinal. Y esto se ha presentado en otro tipo de avances tecnológicos y llama la preocupación del Hingston Group y de todos los que estamos a favor de que se lleve el debate científico en un contexto secular, en un contexto verdaderamente secular, para evitar la explotación que pueden hacer otras personas del desconocimiento de la ciencia. Y hablo precisamente de hoy en día la supuesta disponibilidad de terapias e intervenciones celulares que aún no ha sido ni siquiera probada en ciencia básica y que en el mundo se ha explotado precisamente de que no existen regulaciones o no existe la discusión en la agenda del Estado por tratarse de intervención
por ejemplo, en el caso de la utilización de células troncales embrionarias, con los dilemas morales que podría representar para muchas sociedades. El tema no se discute y llevar una moratoria para cada tecnología que puede ser disponible solo pone en mayor riesgo a nuestra sociedad que el riesgo que representa el avance científico en sí mismo. Entonces creo que es un punto medular para que en un Estado laico, democrático y que se interesa por el avance científico se pueda discutir de manera real y que toda la sociedad se entere y ejerza esta secularidad que hablamos de la sociedad desde una laicidad del Estado, dando cabida a todas las visiones que pueden o no estar a favor de la aplicación que se pueda tener de las mismas una vez que se haya desarrollado lo suficiente en la ciencia básica. Entonces creo que aquí desde el punto de vista legal, ¿sabe John? Yo soy abogada. Eso es lo que más preocupa. Llevar a cabo, como dice John, una regulación flexible, y lo que proponemos una regulación basada en principios, con instituciones en las que confiamos por los principios adoptados en una comunidad laica y secular y que sean implementados por una institución o un órgano de la misma magnitud, independientemente de la integración de este gran órgano o instituto que pueda llevar a cabo la vigilancia, la aprobación, el seguimiento y el licenciamiento de cada uno de los protocolos que se llevan a cabo en ciencia básica. De hecho, sí necesitamos vigilar, sí necesitamos estar seguros de que conocemos los riesgos y los beneficios que nos puede llevar en la investigación en cualquier área del conocimiento. Y creo que ese es un reto que representa el avance de la ciencia y la tecnología en países no solo como el nuestro, sino en toda América Latina. Lo ha sido para el Reino Unido también, pero estos son los debates que se han llevado al espacio público. Y es así como ya no comento más respecto de la intervención de John y abrimos el espacio para que podamos discutir precisamente con John estos puntos que nos ha dejado sobre la mesa. Por favor, les pido que levanten su mano quien quiere intervenir para comentar sobre la conferencia de John. Ricardo, ya sabía. Allá va, allá va. Hello, John. Again. ¿En español o en inglés? Como tú quieras. Because it's a question directly to Es una pregunta directamente para John, entonces probablemente se la haga en inglés. Acaba de mencionar que Francis Collins, el director del NIH, es un católico. Entonces, todas sus objeciones hacia esta tecnología las hace detrás de su propia cortina. Él está utilizando sus propias creencias. ¿Usted piensa que esto es a raíz de Baltimore o es una preocupación genuina acerca de los problemas que traerían consigo estas técnicas? Porque estamos hablando de la laicidad. Entonces, usted dijo que si nosotros no mencionamos los peligros que traería consigo la religión en todo esto, perderíamos el objetivo de esta reunión. No sé cómo responder a su pregunta, porque no tengo ninguna razón para suponer o para pensar que Francis Collins no sé cuáles sean sus motivaciones primarias. Lo que tenemos que ver es el argumento sensible que está produciendo él. Mucha gente cuando dice cosas que no tienen ningún punto de aplicación,
Entonces probablemente haya algo que esté ocurriendo, pero la idea de invocar la imposibilidad de llegar a un consenso para las generaciones futuras con respecto a cosas que los van a influir. Aquí se ve claramente algo absurdo porque esto es imposible. Nadie tendría hijos si solamente pudieras tener hijos, si de antemano pudieras obtener su consentimiento de ser concebidos y nacer. Obviamente esto no se puede hacer. Entonces tenemos que pensar en lo mejor, considerar todos los elementos y obviamente cuando alguien inventa un argumento de este tipo, naturalmente lo que se trata de buscar es un motivo alterno. Pero bueno, la ignorancia nata es quien opera. ¿Quién sabe? Veamos ejemplos. Hay gente que se ha opuesto a el trabajo de Cathy McNab en el Instituto Cricket de Londres de utilizar el CRISPR-Cas9 y le dieron permiso de hacerlo. Y también ha habido muchas objeciones diciendo que estos son terrenos fangosos o resbalosos. Y algo es importante de analizar. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Hemos estado haciendo investigación embriónica durante más de 20 años en un marco legal aprobado por el Parlamento que permite la investigación en embriones siempre y cuando no estén desarrollados más allá del límite de los 14 días. Entonces las objeciones a esta investigación de cierto modo son incomprensibles porque no hay nada nuevo. Hay gente que pensaría, bueno, estos ingleses, quién sabe qué están haciendo, pero no se está cruzando el río Rubicón utilizando el CRISPR-Cas9, los experimentos embriónicos que está haciendo Cathy no están haciéndose más allá de estos 14 días, así que bueno, no vamos a modificar a ningún ser humano sin su consentimiento. Estamos obteniendo información a partir de esto y probablemente se tomen años de investigación de este tipo, pero conforme hablamos de los resultados de este tipo de investigaciones, bueno, hay mucho camino caminado, pero todavía hay mucho camino por caminar y nos estamos dando cuenta de que, y estoy aquí siendo muy patriótico acerca de la situación en el Reino Unido, pero esto no surgió por accidente. Hubo años de debate. Tuvimos un reporte que nos puso sobre aviso y se necesitaron de 10 años para discutir en todos los foros del Reino Unido antes de que la legislación fuera aprobada en 1990 en el Parlamento con respecto a esta ley de embriología y genética. Obviamente que la gente se sigue oponiendo, pero hay creo que un autor católico criticó lo que yo dije en una investigación sobre el CRISPR-Cas9 y él escribió un ensayo al respecto y fue un argumento prematuro lo que dijo, pero también dijo que fue una crítica prematura, pero también dijo que era poco seguro. No tiene que ser seguro, porque el embrión no va a sobrevivir, entonces aquí no hay ningún tema de seguridad. También es cierto que piensa que es prematuro, pero bueno, no conozco ningún otro país. Ocurre que esta es una situación afortunada en el Reino Unido. Sin embargo, con el fin de que Cathy Nakan recibiera aprobación para su investigación, se necesitaron de 2 votos también del Parlamento. Entonces estábamos hablando de votos de 240 contra 49 y después de debates que tomaron días en las distintas cámaras. Estas no son decisiones que se toman así a la ligera por científicos Frankenstein. Esto se hace en privado, son decisiones que se toman
bajo el escrutinio cercano del Parlamento. Entonces se trata de un Parlamento muy bien informado. Cuando yo asistí a la reunión de Washington, a esa cumbre en diciembre, alguien se describió como el único senador con un doctorado en el Senado de los Estados Unidos. Y bueno, y lo que él dijo, al final ese lugar estaba lleno de gente con doctorado, investigadores, muchos ya retirados, y el debate fue bueno en nuestro Parlamento, a diferencia de lo que ocurre en el Senado norteamericano. Entonces yo creo que tenemos razones para confiar. Esta decisión no se tomó a la ligera, la tomaron personas que les tomó décadas este proceso. Y también tenemos un régimen legislativo y regulatorio en donde la gente del Reino Unido tiene confianza. Muchas de las decisiones siempre alguien se va a oponer a ellas, así es la democracia. Nadie está de acuerdo con todo, pero también un principio de la democracia es que cuando tienes un debate público y pasas por un proceso democrático, entonces se acepta la decisión democrática que se tome. Y lo que yo creo que es erróneo cuando la gente, ya sea que se trate de Francis Collins o Emma Gallard de Martin, que sugiera que todo esto se hace bajo la mesa, por debajo de la mesa, es inadecuado porque hay medidas de seguridad y hay un escrutinio cercano que se llevan a cabo para tomar este tipo de decisiones. Yo ya mencioné que critiqué ese informe cuando se escribió. Mary es una mujer a la que yo admiro mucho, hemos sido amigos durante años, pero yo pienso que en ese tema del límite de los 14 días ella está mal. Fue un proceso arbitrario, pero en realidad se trata de, bueno, tuvimos suerte en dos aspectos. Mary tal vez no supo que mucha de la investigación que se iba a hacer iba a estar especializada en células y no se podía realizar en estos primeros 14 días de vida del embrión. Ella no es científica, entonces, bueno, ella tuvo suerte de haber escogido 14 días porque en laboratorio 14 días es cuando es posible la última división para formar gemelos y es un buen momento. Entonces aquí vas a saber si va a ser un solo bebé o van a ser dos embriones que van a dar como resultado dos bebés. Entonces estos 14 días fue un periodo bastante afortunado que ella seleccionó o determinó por casualidad. Entonces hay mucha confianza del público cuando una decisión de tal índole se toma. Así que sigue estando esta idea de que todo esto, de que en el Reino Unido se puede hacer lo que uno quiera. No, no es así. Esto es erróneo y no puedes salirte con la tuya siempre. Yo hablé con el Parlamento en la noche del debate. En el debate hubo dos personas a favor de la terapia de reemplazo mitocondrial y dos se opusieron, y después esto dio como resultado otro debate, un voto y discusión en el Parlamento. En el debate parlamentario que siguió, yo estaba imaginándome cuál iba a ser el resultado de todo eso, porque fue un proceso genuino de toma de decisiones por parte de gente muy bien informada, y nosotros aceptamos el resultado democrático, y creo que esto fue la mejor señal. Se establecieron procedimientos que mandaban el apoyo suficiente democrático para que fueran decisiones que fueran, si no bienvenidas, por lo menos respetadas. Y creo que fue lo mejor que pudo pasar. Gustavo, y después acá. Si no se hace la pregunta al micrófono, no hay sonido en la cabina de interpretación para traducirla. Me llama la atención que el título de su presentación es Libertad, Dignidad y Herencia.
La libertad, la parte de la libertad y de la herencia está clara, pero no me queda clara la parte de la dignidad. Sé que usted es muy escéptico con respecto a este concepto de la dignidad, así que me preguntaba, y creo que no escuché cuando mencionó algo al respecto de la dignidad en su presentación, entonces quisiera que tocara más este tema, que abundara más, porque me parece que podría tomarse esto como una crítica a este concepto, pero ¿podría por favor contarnos más sobre cómo es que el concepto de la dignidad tiene una función aquí en este debate? Esa es una buena pregunta. Yo soy escéptico con respecto al uso del término dignidad en estas discusiones. Y voy a retomar una respuesta honesta de cómo yo entiendo el término. Voy a dar una respuesta a esto. Pero antes de hacer eso, quisiera mencionar algo más. En inglés, el término dignidad es una palabra desafortunada, en mi opinión, porque la dignidad tiene varios significados distintos que se refiere a distintos conceptos empleados. Así que hablamos de gente que está dignificada o de hacer algo que es indigno, como por ejemplo estar en la corte y hacer algo perverso, entonces algo perverso en público. Es una palabra que tiene muchos significados. Del modo que yo uso el término en el título de mi presentación, estoy utilizando el término dignidad para representar a este grupo de poderes y capacidades que se hacen desde un estatus moral. Entonces, para mí, la dignidad es ese conjunto de poderes y capacidades. Por poderes y capacidades quiero referirme, por ejemplo, a la autoconciencia, a la memoria, a la habilidad de razonar, y capacidades para sentir emociones, sentir dolor y así. Entonces, este es conjunto de capacidades y de poderes en virtud de lo cual se le da la vida de los individuos que tienen estos poderes y capacidades en distintas etapas y en etapas protegidas. Así que para mí la dignidad es lo que se necesita para tener una vida que sea intrínsecamente valiosa y el valor de lo cual tendría que ser respetado por otros. Ahora, no digamos cuáles son esas capacidades, creo que es algo muy sencillo. Y les voy a decir, en mi opinión, cuáles son. Creo que es la autoconciencia. La autoconciencia definida como una conciencia, así como John Locke, el filósofo inglés, la define. La autoconciencia es la conciencia de ti mismo como un centro independiente de conciencia que existe con el tiempo, con la capacidad de vislumbrar el futuro y de adoptar una visión de algo, de un futuro que ya sea que tú quieras o no quieras experimentar. Entonces, en este sentido, el concepto es saber que estás vivo, saber que otras cosas, que si ciertas condiciones siguen presentándose, tú vas a continuar vivo y de qué depende de que tú sigas vivo o no. Entonces, es el propio juicio de una persona sobre si quiere que su existencia continúe. Y para mí, este es una elección autónoma de individuo. Es mi visión idiosincrática, esa es mi visión de cómo utilizo el término dignidad. Es estos poderes y capacidades, puede sonar sofisticado, la autoconciencia, una capacidad rudimentaria de razonar y de entender el funcionamiento de la causa y el efecto, entre otras cosas. Pero bueno, eso es lo que yo quiero decir por dignidad. Y vamos a tener aquí la última intervención y después otra por acá. Muchas gracias por su presentación, profesor Harris. Creo que cuando hablamos de tecnologías genéticas que nos ayudan a mejorar las condiciones de las personas, o dicho de otro modo, cuando hablamos de tecnologías genéticas
para propósitos terapéuticos. Creo que estoy de acuerdo en que es muy difícil encontrar razones posibles para rechazarlo, así que concuerdo con usted. Yo pienso que hay un tema clave que se mencionó en su intervención. ¿Qué pasa si nosotros utilizáramos a las tecnologías genéticas para perseguir propósitos genéticos, estéticos, para mejorar las características de la gente por razones de vanidad? ¿Usted pensaría que la seguridad es el único elemento que tendríamos que considerar? Y también tengo otra preocupación de su presentación. ¿Qué pasa si utilizamos la manipulación genética para introducir discapacidades que considerablemente tengan un impacto en la vida de la futura de la persona que dé como resultado de dicha manipulación? Entonces esto va a impactar sus posibilidades y habilidades para tener una vida plena. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, me gustaría responder a esta pregunta. Está haciendo dos preguntas muy importantes. Quiero primero solucionar la que para mí es la más fácil y después la segunda acerca de las discapacidades. Yo no creo que como humanos tengamos derecho de dañarnos los unos a los otros, ya sea que si estamos infringiendo daño a la gente ya existente o a la futura. Entonces, creando una discapacidad, lo cual sería un daño, y podemos discutir o definir qué es un daño. Pero bueno, aquí esto comparte. Yo no debería de hacer esto a una persona futura, así como no debo clavarle un cuchillo en el brazo a usted y hacer que sienta dolor y sufra. La razón es que duele. Entonces yo lo he dañado en muchos aspectos, en sus intereses, por ejemplo, cosas que probablemente usted valora, etcétera. Así que yo creo que esto es la parte fácil. No tendríamos que deliberadamente introducir daños o discapacidades en la vida de los otros. Esto no quiere decir que siempre sea fácil distinguir el daño de otras fuentes de cambio que podemos hacer, y con mucha frecuencia. Por ejemplo, hay mensajes compensatorias, por ejemplo, para las discapacidades, etcétera. Y hay un debate interminable al respecto, acerca de si se está dañando, si la gente sorda tiene derecho a tener hijos sordos, etcétera. He escuchado eso durante años, pero bueno, no voy a ventilar eso en este momento. Únicamente, ahora, es el tema cosmético. Yo estoy tentado por esta idea simplista de que hay consecuencias morales, hay características de consecuencia moral y otras características moralmente neutras. Y, por ejemplo, voy a tomar una visión católica, no en sentido religioso, sino en un sentido incluyente de este tipo de características. Por ejemplo, el género, creo que es más neutral. Creo que es mejor ser hombre o ser mujer, o si va a estar mal crear un hombre en lugar de una mujer o viceversa. Así que el género yo lo tomo como algo neutro. No es mejor ser un hombre o mujer o viceversa. Entonces, el escoger crear un hombre o una mujer, todo es igual. Probablemente estaría bien hacer un mundo femenino, crear un mundo femenino, el valor de la vida, como se publicó en 1985. Yo discutí en ese libro de ese año, y esta es una pregunta que yo me hago en ese libro. Supongamos que, bueno, es 1985, supongamos una generación de mujeres, la generación actual de mujeres en el mundo, de que ellas decidan que ya no va a haber hombres en el mundo, y entonces van a hacer lo posible a través de no tener hijos varones. Pero bueno,
Entonces, obviamente, ellas son muy lindas y no quieren afectar a los hombres existentes. Y no los quieren afectar como siempre lo han hecho. Las hijas, las madres, las esposas, no, simplemente ya no van a tener hijos varones. Así que la generación actual de varones va a ser la última. ¿Estaría mal que ellas hicieran eso? Número uno, pregunta número uno. Pregunta número dos, estaría muy mal que se autorizara el equivalente moral de la violación para que las mujeres implementen esto como derecho y piensen o vean a los hombres como desechables. Esta es una prueba de caso porque no aquí por ejemplo, no estamos violando ningún derecho humano. El hombre va a seguir teniendo el derecho a respirar. No va a ocurrir ninguna violación a los derechos humanos y las mujeres tomarán esa acción. Y obviamente hay muchos buenos argumentos. Las mujeres son mucho menos agresivas. Probablemente en un mundo únicamente femenino sería un mundo mucho mejor. Así que bueno, probablemente haya argumentos positivos al respecto, que son claros. Pero lo que estoy poniendo en mi libro es imaginar una transición a un mundo enteramente femenino que no implique violaciones hacia los derechos humanos. Y tampoco va a implicar ningún sacrificio o crueldad, simplemente va a implicar que la gente ejerza el derecho que tiene, que es ejercer su derecho sexual reproductivo. Y bueno, yo obviamente lo lamentaría si esto fuera un escenario que ocurriera, pero desde el punto de vista de los derechos humanos sería posible y yo podría tal vez acomodarme a seguir viviendo en un mundo así. Y no sé, no estoy seguro de haberlo dicho, pero creo que estamos excediendo el límite de tiempo. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo para más preguntas, así que podemos continuar hablando con John a lo largo del día. Muchas gracias, John, por tu presentación tan espléndida. Es un honor que hayas aceptado venir aquí con nosotros y espero que disfrutes el resto de las discusiones y las interacciones con los participantes aquí presentes. El Instituto de Investigaciones Jurídicas le gustaría darte este libro como obsequio. El jefe del instituto te lo envía y es parte de nuestra colección de la Cátedra de Laicidad en la UNAM, coordinada por muchos de los participantes en este seminario. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos.